Biblia y su cuaderno. Amén. Aleluya. Mucho me alegré al verlos y también felicitarles a todos por el esfuerzo en conjunto de este fin de semana, o de hecho la semana anterior de Congreso de Semana Santa. Amén. Aleluya. Apenas estamos comenzando a dejar las cosas en su lugar porque hubo mucho movimiento. Amén. Aleluya. Recuerde que Dios nos lleva a la vida del rey David desde sus comienzos como pastor de ovejas. Durante este mes de abril, ese será nuestro enfoque. Hoy vamos a tratar un punto que se encuentra en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 17. Allí, en este capítulo, encontramos una promesa. Esta promesa está relacionada con el desafío de quién se atreve a pelear contra Goliat. Pero no vamos a tocar hoy el punto de la pelea contra Goliat. Simplemente vamos a tomar la promesa y les voy a mostrar un panorama que tiene que ver con el reino de Saúl y luego voy a llevarlos a una conexión o una relación con otra promesa de otro reino. Y allí comienza pues a mostrarse el gran panorama. Y luego vamos a entender dónde estamos ubicados nosotros actualmente por medio de la fe. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, versículo 25. Primer libro del profeta Samuel 17, 25. Dice: y cada uno de los de Israel decía, una pausa. Nótese que todos, cada uno son todos, decían una promesa. Todos hablaban la promesa que había declarado el rey. La promesa era para todos y todos, dice el texto, que cada uno de los de Israel decía la promesa. Vamos a ir al punto. ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Refiriéndose a Goliat. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey, que es la figura del reino, le enriquecerá con grandes riquezas o exorbitantes cantidades de dinero. En aquel entonces era oro y plata. Y le dará su hija y le cancelará el pago de tributos y de servicio a él y a toda la casa de su padre de por vida. Hermanos, ahora sí, pongan a Goliat a un ladito y pongan la promesa en el centro, enfóquenla. La promesa salió de la boca del rey Saúl y el rey Saúl es la figura central o la figura mayor de un reino. Es posible decir el reino de Saúl. Muy bien. Cada uno de los que decían esa promesa, incluyendo cada soldado que tenía armas, cada uno de los que dijeron esa promesa no se atrevieron. O sea,
atrevieron a qué? A vencer a Goliat, a enfrentarse. Es decir, el ejército, los soldados, ni con armas, ni con promesas, ni con la promesa se atrevieron. Si usted no puede mover a un hombre armado con dichas armas para una pelea, y aún añadiéndole una promesa muy rica, y no se mueve dicha persona, entonces hay algo en la persona que ni las armas ni la promesa lograron incentivarlo. Hay algo más profundo en la persona, es de mucho peso o es muy hondo. El corazón es algo muy profundo en ella que no se va a mover. Pero hubo uno que sí se movió, sin armas y con la promesa solamente, sin las armas de un soldado, pero con la promesa que se le hizo a cada uno de los de Israel. Quiero que la promesa que hizo el reino de Saúl esté bien impresa en ustedes. Porque a la hora de hablar acerca de las promesas en lo general, las promesas en el Antiguo Testamento como esta, o en el Nuevo Testamento como la que vamos a leer en Marcos capítulo 10, cuando entramos al nivel de oír promesas, diga conmigo, oír promesas, leer promesas, diga conmigo, leer promesas. Muchos van a reaccionar como si fueran un soldado del reino de Saúl. Ni las promesas aún los van a mover. Ahora sí, vean esto. Marcos capítulo 10. El lenguaje de las promesas no requiere que tengas armas. El lenguaje de las promesas requiere que tengas fe y cero incredulidad. Nula incredulidad. En inglés es muy apropiado manejar el término incredulidad porque es posible clasificarla en tres, la incredulidad, en tres clases. En español, ahí es donde tenemos pocas palabras. En inglés se puede decir unbelief, disbelief, y puede traducirse como descrédito a o incredulidad. Cuando no le das crédito a algo y cuando eres incrédulo, es el mismo sentido, pero son enfoques algunos más amplios, otros más puntuales, etcétera. Pero voy a valerme de la lengua castellana. Marcos capítulo 10. He descubierto unas situaciones muy importantes y vea en el capítulo 10, en el versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos,
o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí. O sea, quiere decir que Jesús fue mayor que lo anterior. Y del Evangelio, quiere decir que el Evangelio es mayor que, a tal grado que causó, al grado tal de que dicha persona puso el Evangelio como su causa, como su objeto. Entonces Jesús está respondiéndole a Pedro porque Pedro le hizo un reclamo. Quiero decirles que la pregunta que hizo Pedro en el Nuevo Testamento y la pregunta que hizo David en el Antiguo Testamento tienen la misma naturaleza y son del mismo sentido, y es del mismo sentido. David deseaba una promesa. Pedro deseaba una promesa. David buscaba una promesa. ¿Para quién? Para él. Pedro buscaba una promesa. ¿Para quién? Para él. Cuando ya comenzamos a tener un diálogo con alguien donde la persona que conversa con nosotros nos pone una moneda llamada promesa, sentimos de primera mano que nos están hablando con un lenguaje virtual, ficción, ficticio, imaginativo, imaginario, como que es un lenguaje convincente pero a la vez de papel. Es un dibujo, es una hojita con la firma de alguien y dice una letra y te lo entrega y te dice, mira, aquí está la promesa. Hay personas, si en el Antiguo Testamento, en el reino de Saúl, fueron soldados y son llamados soldados por su estatus, dejaron de ser civiles, ahora son soldados, pero una promesa no los llenó. No es porque la promesa no valiera, la promesa los iba a enriquecer, pero también las armas que traían no los movieron. Entonces hay algo en el ser humano, y es cuando se puede ver una palabra que es unbelief, que es incredulidad mezclada con temor, mezclada con miedo, etcétera. Jesús nos está diciendo, el reino de Saúl le prometió a David grandes riquezas. ¿Creen ustedes que yo, que promuevo y traigo el reino de Dios a ustedes en la tierra, no les puedo hacer una mejor promesa que el rey Saúl? Ese es el punto comparativo. David le hizo esta pregunta al reino de Saúl. Pedro le hizo la misma pregunta al reino de Jesús, al reino de Dios. ¿Qué será nuestro premio? ¿Cuál será nuestra recompensa? Ahora vámonos a otro punto. ¿Qué es más fácil? Y les voy a preguntar y ustedes respondan.
¿Qué es más fácil, hermano? ¿Lo que hizo David o lo que hizo Pedro? ¿Qué es más fácil, Susana? ¿Lo que hizo David o lo que hizo Pedro? Carolina, Samuel, Kevin. Entendamos el lenguaje de las promesas. ¿Qué es más fácil? Lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Enfrentarse contra un gigante con una honda y una piedra. ¿Qué hizo Pedro? Dejarlo todo. Yo les pregunto, si a ustedes les dan a escoger, sean hombres o mujeres, ¿qué harían ustedes si solo son esas dos opciones y para las dos opciones es la misma promesa? ¿Cuál opción elegirían? A ver, seamos reales y no, si han visto muchas caricaturas, ahorita no crean que como aparecieron las caricaturas, así fue. Dejen las caricaturas a un lado. ¿Qué es más fácil? Si yo les doy una piedra a Luis y a Estefanía, les doy una piedra y les pongo aquí, arriba de esta bocina, les pongo una maceta de esas, ¿le pegan? No le van a pegar, ni con la zurda ni con la derecha. ¿Qué es más fácil? Es que ahí es donde se van a dar cuenta cómo una parte de ustedes no se anima por el Nuevo Testamento y cierta parte de ustedes se queda en lo histórico. En cambio, otros ven el Nuevo Testamento como mejores promesas, pero a la vez ustedes dicen, de usar la mano a usar mi fe, es mejor usar la fe. Pero vean esto, ese es el punto. Es la misma promesa para David y para Pedro. Es la misma promesa. Les quiero decir algo. A cualquier persona de la tierra que esté viva de cualquier edad, si yo le doy una honda y una piedra lisa tomada de un arroyo y le pongo a un hombre de 3 metros armado como está descrito que lo estuvo Goliat, no lo mata. Es irrepetible el hecho, irrepetible. No está en la piedra, no está en la onda, está en David y nadie es como David. ¿O creen diferente? Si yo les doy una piedra y una onda, ustedes no pueden repetir los hechos. Porque no estaba en la piedra ni en la onda, estaba en la persona. Y nadie es como David. Es como, no hay dos Saúl, no hay dos Elías, no hay dos Luis. Entonces, el asunto es que la promesa se repitió 100 veces mejor. Es la misma promesa. Y se puso una mejor causa. Ya no es aventar piedras. Ya no es usar algo natural. Ya es abrazar una causa que es el evangelio, el reino, el nombre del Señor. Y ya no se trata de derramar sangre ajena, sino de derramar fe propia.
Quiero que vean eso, porque si hoy lo pueden ver, van a salir ganando. El Nuevo Testamento tiene mejores y mayores promesas. Alguien diga amén. Tiene mejores y mayores causas. Y quiero que tú te confrontes a ti mismo, a ti misma por el Espíritu de Dios que te transporta la palabra a tu espíritu. Si estás creyendo en las promesas, ¿qué otro lenguaje esperas tú? ¿Qué otro nivel esperas tú para que otro nivel que sea por el oír o un lenguaje diferente al que sea por el oír puede ser el que te mueva? Y Jesús le dijo a Pedro, cualquiera que deje esto por causa de mi nombre, de mi palabra o de mi reino, recibirá 100 veces más. Recibirá 100 veces más. Recibirá 100 veces más. Hermano, hermana, ¿quién tuvo una causa más, cómo la podemos clasificar? ¿Quién de David o Pedro tuvo una mejor causa? Pedro. Pedro oyó una mejor causa. Pedro oyó una mejor causa. Bueno, a partir de la palabra que oyó Pedro, porque puede haber dicho a partir de Pedro, pero es la palabra que oyó Pedro, esa palabra es la máxima promesa que se ha vuelto a lanzar a cualquier persona. Ya no hay otra promesa. El reino de Dios no ha hablado una promesa edición año 2000 o edición año 1000 o edición año del descubrimiento de América. Esa es la promesa. Desde ese día que Jesús dijo eso, Jesús habló de cierta forma que es una fórmula. Todo lo que reciba la causa lo revaluará la promesa 100 veces más. Fíjate bien, si yo le doy a la causa 1,000 pesos, que es un lenguaje financiero o monetario, porque yo puedo decir, si yo le doy 100 metros cuadrados de terreno, sí, pero pude haber dicho equivalente a, si yo le doy 1,000 pesos a la causa del Evangelio, la promesa me promete el 10,000% o el 100 veces más. Yo no me voy a separar de la causa. La causa viene a ser para mí lo primero. Lo primero es mi primera relación. Es mi primera relación. Quiere decir que el reino de Dios, el Evangelio y el nombre del Señor es mi primera relación antes que los terrenos, las casas, los hermanos, las hermanas, los padres, las madres. Eso es lo que está diciendo el Señor. Es mi primera relación. Es anteponer o poner primero antes que alguien o algo. Esto que Jesús le dijo a Pedro hay que verlo
con el contexto del reino de Saúl. Miren, hermanos, es que esto que dijo Jesús, solo Dios pudo haber dicho eso. Si Jesús durante su tiempo de ministerio en la tierra no se hubiera atrevido a decir cuando menos una promesa, el reino de Saúl estuviera por encima del reino de Jesús. ¿Cómo no iba a traer mejores promesas el reino de Dios si el reino de Saúl hizo una promesa muy digna para un vencedor? ¿Y el reino de Dios sin promesas? ¿Y saben cómo terminó David su vida? Muy rico, riquísimo, riquísimo. Quiero decirles que el trabajo no promete nada. El trabajo que tienen no promete nada. El reino que tienen, ese es el que promete algo. Eso. Para que no tengamos una mentalidad de que mi trabajo es mi promesa. No. Mi reino es mi promesa. O el reino de Dios es mi promesa. Si el reino de Saúl pudo enriquecer, esta es la otra novedad. Es que me estoy acordando de lo que escribí en mi libro. Es el nuevo libro, se llama La gran promesa del reino. ¿Cuál es la recompensa? El reino de Saúl solo pudo enriquecer a una persona. ¿Quién fue? David. El reino de Dios, ni modo que nos salga que nomás a una. Estamos amolados. Tiene que ser mejor que el reino de Saúl. Tiene que ser mejor el reino de Dios que el reino de Saúl. El reino de Saúl, Saúl lo empeñó. Saúl dijo, el que venciere le daré herencia en el reino por matrimonio, le cancelo los tributos de por vida y lo enriquezco con grandes riquezas. Pues el reino de Saúl solo hizo rico a uno, a David. Llega Jesús. Tenía ese desafío espiritualmente. Saúl hizo rico a uno y yo. Y ándale, que la gente comienza a dejarlo todo por él. Y el Señor Jesús no se hizo de la vista gorda, pero se hacía el de la boca cerrada. Hasta que un día Pedro le reclamó y le dijo, Señor, es que te haces de la boca chiquita. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos vas a dar? No, es que ya mataron a Goliat. No, Señor, no me salgas con eso. ¿Qué nos vas a dar? No, es que, no. Y Jesús respondió en el nombre de Dios. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Si usted cambia de trabajo, no mejorarán las cosas. El trabajo es simplemente para recoger semilla. La promesa históricamente se divide en dos: la antigua promesa y la nueva promesa. Cuando usted cambia de trabajo, no crea que le ayuda a la promesa. Vea, la antigua promesa es el que mate a Goliat. Esa promesa, les hago una pregunta. ¿Cuántas personas la pueden participar de ella? ¿Cuántas?
¿Cuántas? Una. ¿Alguien sabe por qué nomás una? Exactamente, porque nomás hay un Goliat. Entonces, aunque nos guste a todos la promesa, nomás hay un Goliat. Entonces, sí es promesa lo que habló el rey Saúl, pero no es para que todos participen de ella, nomás uno. Otra pregunta, ¿esa promesa a cuántos enriqueció? A uno. Entonces, sí se cumplió, sí fue promesa, sí, todo sí, pero se quedó corta. Entonces, ¿quién le reclamó esa voz generacional a Jesús para que dijera una mejor promesa? Porque todos quieren vencer. Pedro, exactamente. Pedro, Pedro habló por ti, Susana, Julián. Pedro habló por ti. Pedro habló por ti. Entonces, llegó una promesa sofisticada. Sofisticada. Esta promesa dice, la causa es tripartita. El reino, el nombre, el evangelio. Antepon eso, que sea tu primera relación. No dice el trabajo, no dice los relativos, el pueblo, etcétera. Dice el nombre del Señor, la palabra del evangelio del reino, el reino de Dios, el gobierno de Dios, la forma como Él ejerce su señorío. Entonces, si eso lo antepones y es tu primer círculo de relaciones personal, le vas a inyectar a eso tus primeros esfuerzos. Se los inyectas. Si el reino de Dios está en tu casa y tu casa es un terreno edificado, entonces tu casa tiene o recibió la causa. Entonces, aunque estás en tu casa y en tu terreno, pero hay una causa que va primero. Tú la pones primero siempre, la pones primero siempre. La pones primero siempre, siempre la pones primero. Es la causa que es la cosa que nunca sueltas. Es inseparable, es una causa inseparable. Dice el Señor, cuando tú le das a la causa tripartita, la promesa te da a ti. Revaluando por el 100 veces más, que es el 10,000%, lo que tú le diste a la causa. Aleluya. Yo quiero estar seguro de que le están entendiendo bien a los números, porque en los números está el fondo y el poder de la promesa. Jesús no se va a comportar como el rey Saúl. El rey Saúl le jugó chueco a David. Le prometió una hija y se la cambiaron. Y le posponían las riquezas y le posponían las riquezas. Jesús va a ser como su Padre celestial. Y Jesús no dijo, yo soy hijo de Saúl. Jesús dijo, yo soy hijo del rey David. Amén. Y David no fue hijo de Saúl. O sea que quiere decir que del linaje de Saúl ninguno
fue heredero de la corona. Lo que ocurrió fue una transferencia. El reino se le transfirió a alguien que era hijo de una persona de Belén, Isaí. Isaí era el papá. Transferencia del reino, transferencia de la corona, transferencia de la riqueza, etcétera. Amén. Aleluya. Piensa en una cantidad. Una cantidad. Esa cantidad, asóciala con la causa del Evangelio, del reino de Dios, del nombre del Señor. Permite que la causa use esa cantidad. Ahora sí, cuando la causa recibe, la promesa suelta o libera, pero como yo estoy intentando plasmarlo en papel, que es bien difícil, porque vienen muchas ideas, es que de mi cabeza, de mi coronilla hacia arriba, que ya es un espacio abierto y limitado, imagínate una flecha desde muy, muy arriba hacia abajo, que da hacia mi cabeza, una flecha que dice, se te dará. Y la altura de esa flecha es el 10,000% de lo que recibe la causa. Ahora, la causa va a recibir algo de mi estatura para abajo, algo que está en mis manos, algo que está en mi capacidad para dar. Y la capacidad para dar se divide en dos clases. Esto es muy importante, y al hombre que he encontrado con sabiduría suficiente y experiencia real para explicar esto es el doctor Terry Mize. Él dice, si tú prometes 1,000 pesos y los tienes, eso no es fe, eso es obediencia. Yo me quedé así, ¿cómo? Esa no me la sabía. Ahí es donde se dividen, y eso está en el libro de, ¿cómo se llama el libro que él escribió? Más que Vencedores. Esta iglesia le imprimió 1,000 ejemplares gratuitamente. Por eso ya no hay, porque ya se acabaron. Pero allí en ese libro, si ustedes lo leen, él dice, cuando tú tienes lo que prometes, eso no es fe, eso es obediencia. Los das en obediencia. Pero la otra clase es cuando prometes aquello que no existe. ¿A qué le llamaríamos real? Cuando yo hablo algo, tengo derecho a que lo que dije, considerarlo real, aunque no esté en la forma tangible. Si yo hago una promesa, para mí es real, aunque no esté en la forma tangible. Real tiene que ver con aquello que se puede manifestar. Manifestar. Algo puede estar en el espíritu, algo puede estar en una palabra, algo puede estar en un estado físico. Las tres cosas son reales, pero no se llaman igual. En la fe se llaman sustancia, en el espíritu se llama substancia. En el estado natural o material, mejor dicho, se llama estado físico, tangible, visible, etcétera. Entonces, si a mí me hablan en un lenguaje de promesas y me ponen números y porcentajes, yo tengo derecho a usar con Dios un lenguaje de promesas también. Porque si
Es que aquí el que provoca es el Señor. Si eso para mí es provocativo, es un insulto. ¿Para qué me promete algo que se sale de mi nivel, de mi nivel, de mi nivel? Pero si yo respondo a esa promesa, lo correspondiente sería a ver si Dios se insultó por lo que yo le prometí. Y veo que no, ni fue un insulto lo que me prometió, ni fue un insulto para él lo que yo le prometí. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, llego a un punto donde digo, creo a la promesa del reino de Dios. Aleluya. Amén. Si Jesús de Nazaret no va a prometer 100 veces más a todo aquel que tome la causa de su reino y su evangelio, entonces no hay ninguna diferencia entre el reino de Saúl y el reino de Dios. La gran diferencia es que el reino de Dios tiene al Espíritu de Dios y el reino de Saúl no lo tuvo por causa de una desobediencia. Dios le retiró su misericordia, Dios le retiró su espíritu, pero Dios no lo retiró ni la retiró de Cristo. Aleluya. Y la mayor prueba es de que cuando Jesús fue sepultado, si no hubiera tenido el Espíritu Santo, no hubiera podido resucitar. Y la gran prueba de que Dios, su Padre, le mantuvo su espíritu es de que resucitó. Esa es la gran prueba, no hay otra prueba. La gran prueba es esa, la resurrección. Aleluya. Hermanos, Mateo 19, tenemos otro momento, o el mismo momento, pero ahora narrado por Mateo. Versículo 27, Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Este es el punto que yo te traje como planteamiento. David y el desafío de matar a Goliat es matar a Goliat. Pedro y su decisión de dejarlo todo. ¿Cuál era más difícil o cuál era más fácil? Hermanos, en un sentido lógico, es más fácil lo que Pedro hizo, pero en un sentido espiritual, ambas cosas fueron difíciles de hacer, porque eso era lo más difícil para cada uno. Eso era lo más difícil para cada uno. Y entonces Pedro le reclamó, ¿qué pues tendremos? Vamos a un compadre, por favor. Le reclamó Pedro, le reclamó Pedro, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Qué premio vamos a recibir? Te lo voy a poner en el lenguaje del Evangelio de la Prosperidad que muchos le tienen. Muy sencillo, es que ese es. ¿Y con qué premio vamos a prosperar? ¿Lo estás viendo? ¿Y con qué premio vamos a prosperar?
¿Y con qué premio vamos a prosperar? Eso le está comunicando Pedro a Jesús. Señor, no la muelas, no nos vayas a dar una cena en el Outback. Queremos un premio que nos prospere. Queremos un premio que nos haga ricos. No queremos un juguete como los que dio el pastor Saúl. Queremos un premio que nos haga prósperos. Hermanos, apúntenlo. ¿Saben qué está en mi corazón? En uno de estos congresos de Semana Santa, rifar un carro. Llegar con muchas cosas. Tengo muchos deseos en mi corazón para que no falten, ¿eh? Y tienen que saber las respuestas. Amén. Entonces, vean la cuestión de Pedro. Pedro dijo, ¿qué pues tendremos? Tener es igual a recibir, es igual a recompensar o ser recompensados, ser premiados, ser prosperados. No se le puede llamar premio o recompensa a algo que vale menos que aquello que dejaste. ¿Están de acuerdo con eso? Y si te dicen que te van a dar el 10,000%, quiere decir que vas a salir con las manos llenas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Hermano, el Evangelio, el reino y el nombre del Señor, lo que están haciendo por el Espíritu Santo en este momento es trasladar tu deseo, moverte de la unción de David a la unción de Jesús y posicionarte allí quedarte, allí. La unción de Jesús es mejor, es mayor, promete más. Pero vean cómo todo tiene una sombra que es como un punto de reflejo en el Antiguo Testamento, y entonces traemos en el Nuevo Testamento ya aquella sombra y desaparece y aparece el 100% o la plenitud de aquello que tenía una sombra. Aleluya, denle un gran aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Diga conmigo, creo en la promesa de 100 veces más. Creo en la causa del reino de Dios, del evangelio de Dios, del nombre del Señor Jesús. Diga conmigo, creo que lo que el Espíritu Santo está hablando, Él es poderoso para cumplirlo. Y yo soy poderoso para participar. Amén, aleluya. Gloria a Dios por siempre. ¿Cuántos de ustedes todavía no han sido ungidos? Lo comencé a hacer el jueves, lo hice el viernes, lo hice el domingo a las 7. ¿Quién falta? Quien falte, pase al frente, por favor. Mande.
el aceite. ¿Mande? Sí, yo lo hice con usted. Ah, entonces pase. Vamos a hacer una línea. Es unción de atrevimiento. Vamos a hacer una línea. Alce sus manos, por favor. Y esta es la clase de unción que tenía David en el momento de arrojar la piedra a Goliat. Esta clase de unción es unción de atrevimiento y dice, tú te vas a atrever a hacer cosas que sabes que las tienes que hacer, pero te veías imposibilitada en tus sentidos naturales de ejecutar eso. Pero hoy viene una habilidad sobrenatural, la que tuvo David y la que ningún soldado del rey Saúl tuvo, para atreverte a todo asunto, aún en lo monetario, en lo financiero, en lo laboral, en emprender, en crear, en negociar, etcétera. Son asuntos que están allí clasificados en tu vida de sí me animo, no me animo, sí me animo, no me animo, pero simple y sencillamente estoy haciendo contacto contigo para que la unción fluya a ti, te sea depositada en el nombre de Jesús. Si te animas, si te animas, si te animas en el nombre de Jesús, si te animas en el nombre de Jesús. David se animó y todo un ejército no. David sí se animó, tú sí te animas en el nombre de Jesús. No serán tus fuerzas, será la fuerza del Espíritu de Dios en ti, porque si te animas en el nombre de Jesús, unción de atrevimiento en el nombre de Jesús, si te animas en el nombre de Jesús, si te animas a hacer aquello que de pronto te frenaste en el nombre de Jesús. Señor, sí se animará mi hermana, sí se atreverá en el nombre de Jesús. Sí se atreverá mi hermana en el nombre de Jesús. He aquí, mi mano es el contacto, pero tu espíritu es quien infunde, es quien satura y llena de esta unción. En el nombre de Jesús, mi hermana sí se anima, sí se atreve en el nombre de Jesús. Mi hermano sí se anima, sí se atreve en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.